En este domingo vemos a un Dios desconcertante, un Dios que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Un Dios que actúa probablemente cuando no se le espera y cuando se le espera probablemente tampoco actúa. Así es que muchas veces creemos conocer a Dios y realmente no conocemos a Dios. Lo que sí está claro es que cuando Él actúa es liberador y nos recuerda lo esencial de nuestra vida, que tenemos y formamos parte de Él mismo. Domingo 29 del tiempo ordinario. Ciclo A, 22 de octubre de 2023. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro. Yo lo he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas, para que los portales no se cierren. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre. Te di un título de honor, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te pongo el cinturón, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a vosotros gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro Evangelio no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos pues qué opinas. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces le replicó: pues dad al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. La primera lectura del profeta Isaías nos ha acompañado durante un tiempo el primer Isaías y ya sabemos que es un libro que es un proceso histórico largo. Estamos aquí en lo que llamamos el segundo Isaías, es el que nos habla de la vuelta del exilio. El personaje fundamental de este texto va a ser Ciro, emperador Ciro. Este personaje fundamental lo conocemos de la historia, fundamentalmente por el historiador Heródoto.
así como otros relatos griegos, textos persas y textos babilonios. Pero la pregunta es, ¿cuál fue realmente su obra? Ciro heredó un pequeño territorio y poco a poco fue conquistando todos los reinos de Medio Oriente, desde el mar Egeo hasta la India. Fue haciendo la sustitución del imperio neobabilonio, sustituyéndolo por el imperio persa. Cuando conquista Babilonia, y esta es la gran obra, en el 539, Ciro deja salir a los pueblos que estaban exiliados y volver a sus tierras y restaurar sus lugares de culto. Es el caso del pueblo de Israel, que había sido conquistado por Nabucodonosor y que estaba en el exilio de Babilonia. Y Ciro los libera. Es una política de tolerancia hacia las religiones de los pueblos. Pero vamos al texto. Ciro no dejó de ser un pagano. Ciro adoraba a Marduk, el dios de la mitología babilonia, que fue también heredada por la mitología persa. Sin embargo, el texto lo trata como un ungido. Esto dice el Señor a su ungido Ciro, es decir, ungido como un Mesías, como un nuevo Moisés que va a realizar un nuevo éxodo. Y toda su obra histórica es: yo lo he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones. Es obra del Señor en favor de su pueblo de Israel, por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel. Y en dos ocasiones dice que te llamé por tu nombre, aunque no me conoces, aunque no me conoces. Él al que conocía era Marduk, pero Dios lo ha llamado, ese Dios que él no conoce. Y lo ha llamado para que sepan de oriente a occidente que no hay Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Es decir, que aunque miren a tu Dios, a quien mirarán por la obra que yo he realizado por mi pueblo, me mirarán a mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Es, por lo tanto, el reconocimiento de la unicidad de Yahvé, puesto en este caso en boca de la acción salvadora y liberadora de Ciro, que había sido utilizado como instrumento de salvación. La segunda carta, la primera carta a los tesalonicenses, escrito primario de los primeros momentos de San Pablo, nos va a mostrar qué es lo esencial de la misión. Y lo esencial de la misión es que Él os ha elegido. Recordar a esas personas que han sido evangelizadas, que forman parte del Evangelio, porque es Dios el que los ha elegido, no solo por medio de la palabra, sino con la fuerza del Espíritu Santo y la convicción. Por eso ellos han sido capaces de vivir esa actividad de la fe, una fe que se ha convertido en activa y dinámica. El esfuerzo de vuestro amor, un amor que se concreta en obras, en un esfuerzo, y la firmeza de vuestra esperanza. A pesar de los signos de desesperanza, sin embargo, los tesalonicenses muestran esa firmeza. Pues bien, a eso estamos llamados nosotros también, para vivir esa firmeza y esa confianza de que el Señor sale a nuestro encuentro, como hemos visto en el profeta Isaías. Probablemente en aquel momento tan difícil, por eso vieron a Ciro como el ungido, y nosotros a Jesús como el que nos ha elegido con esa fuerza del Espíritu Santo. Y finalmente el Evangelio. Un Evangelio muy conocido, muy controvertido, muy interpretado y muy explicado. Vamos a ir despacio. Hay varios personajes. Por una parte, los fariseos, que llegan a un acuerdo. Y por otra parte están los herodianos, que aparecen aquí. Los fariseos ya sabemos quiénes son. Andan buscándole las vueltas a Jesús todo el tiempo que Él se presenta en el templo para anunciar su evangelio y predicar. Los herodianos, sin embargo, son unos personajes que aparecen, por eso reciben el nombre de herodianos, porque eran partidarios de la familia, en este caso del reinante, Herodes Antipas,
eran favorables a los romanos y opuestos a los celotas. Favorables a los romanos, por eso propugnaban el pago de los impuestos, mientras que los celotas combatían a los romanos con todas sus fuerzas. Los fariseos se acomodaban al poder romano, pero ambos, herodianos y fariseos, tenían un objetivo común: desacreditar a Jesús ante el pueblo o hacerlo prender por las tropas romanas ante una declaración comprometedora. Preparan el terreno con una adulación. Sabemos que eres sincero, maestro, y que enseñas el camino, sin que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? Se trata de una pregunta solemne que se le hacía a un rabino. Por eso comienza con maestro y la adulación. La pregunta es muy clara. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Bien, ¿cuál es, diríamos, la trampa? Si responde que está permitido pagar el tributo, se aleja del pueblo y pierde su crédito ante el pueblo. Y las autoridades, en la medida en que Jesús hubiera perdido el crédito ante el pueblo, al que temen, porque tienen una imagen positiva de Jesús, tendrían el camino libre para prenderlo. Si por el contrario responde que no está permitido, sería ipso facto detenido por los romanos, por sedicioso, por alguien que no desea que el pueblo pague impuestos. De ahí la presencia de los herodianos, que estaban vigilantes a ver qué respondía. ¿Cuál es el quid de la cuestión? ¿Cómo les responde Jesús? Jesús les responde de una manera desconcertante. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Ese quién está manifestando el propietario. ¿Quién es el propietario de esta imagen y de esta inscripción? Porque en la moneda había por una parte la imagen y por la otra en la inscripción que hablaba del emperador. Le responden, del César. Y entonces Jesús les replica, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hemos traducido, pues, dar al César. La traducción más exacta sería devolved al César, que es el propietario de la moneda, esto que es su propiedad. Devolvédselo a él es su propietario. Pero a Dios lo que es de Dios. Es decir, vosotros no sois, porque pagar impuestos significa que de alguna manera la gente se sentía sometida a los romanos. Era reconocer esa sumisión. Y aquí Jesús les dice, devolved a César lo que es del César. Y a Dios, del cual vosotros sois propiedad, devolvedle con vuestra vida, demostradle que sois su propiedad. Y aquí es donde tendría sentido relacionarlo con la segunda lectura. ¿Qué significa darse cuenta de que somos propiedad del Señor? Primero, porque hemos sido elegidos por Él. Porque se nos ha anunciado el Evangelio. Segundo, de esa elección se desprende la actividad de la fe, el esfuerzo del amor y la firmeza de la esperanza. Eso significa devolverle a Dios lo que es de Dios y al César la moneda porque le pertenece a él. Feliz domingo y que esto nos ayude a vivir con más fuerza nuestra fe. Vamos a comentar un poquito lo que hemos sacado de los textos. En la primera lectura de Isaías, es el deutero Isaías. El pueblo está en el exilio. Dios se vale de la historia humana para que sus planes vayan hacia adelante. Es un momento de liberación con el famoso guerrero Ciro. El poder que trae en sus manos es poder de liberación para los desterrados en Babilonia. Dentro de la historia humana podemos ver la mano de Dios en la bondad o en los principios éticos y sociales de pueblos y gobernantes que anteponen el bien a otros valores. Dios no se desentiende de lo que hacemos los hombres. Si los dones que Él nos ha dado
los aplicamos para la paz, la libertad y la justicia, estaremos en el camino de los planes de Dios. Ese fue el papel de Ciro. La carta a los tesalonicenses es la primera carta de Pablo y el primer escrito del Nuevo Testamento. El apóstol celebra la fe, la esperanza y el amor de aquella comunidad que había fundado en la capital de Macedonia. Es una acción de gracias por la elección que Dios ha hecho en la comunidad. Han aceptado el Evangelio, un mensaje que les acarrearía desventajas frente a la sociedad e incluso frente a la sinagoga, porque algunos de ellos se pasaron al Evangelio de Pablo. El Evangelio nos plantea la trampa que plantean a Jesús. Le ponen frente a Poncio Pilato, frente a las autoridades, frente a los revolucionarios nacionalistas, frente a todos. La trampa la resuelve Jesús no solamente con inteligencia, sino con sabiduría. La respuesta no es evasiva, sino profética. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El tributo de Hacienda es socialmente necesario. El corazón, no obstante, lleva la imagen de Dios donde el hombre recobra toda su dignidad, aunque pierda el dinero o la imagen del César correspondiente que no valen nada.